Usted ve, por ejemplo, no solamente ese concepto de grupo, pero ese concepto de casa. Básicamente los expertos nos enseñan en la dinámica de comunicación. Básicamente el grupo es increíblemente distinguido. Encontramos, por ejemplo, un desglosamiento de 5 aspectos. Por ejemplo, la comunicación intrapersonal es usted solo. Para el creyente básicamente es usted y Dios. Pero la comunicación interpersonal ya usted tiene una persona más. Allí está alguien de por medio. Usted ve, por ejemplo, la dimensión de grupo. Básicamente los expertos nos hablan, en grupo es de 3 a 12 personas, que es básicamente el interés que nosotros tenemos en el ministerio de visitación en las casas. El ministerio que queremos desarrollar es ese ministerio donde hay una dinámica especial. Ya usted mete a alguien más, 3 en adelante, ya es un concepto público. Es lo que tenemos, por ejemplo, el fenómeno que experimentamos los domingos por la mañana. Ya es algo que va más allá, es más público, más formal. Ya en el grupo usted puede hacer una dinámica de pregunta-respuesta, puede haber un diálogo, un dialectic, pero en el público, en el concepto público y aún masivo, ya no está esa dinámica, absolutamente se pierde. Pero en el concepto de grupo hay una dinámica muy especial que no solamente el Señor Jesús explotó, pero lo vemos nosotros a través del Nuevo Testamento. Las iglesias, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, básicamente comenzaron en casas. El concepto de casas, el concepto de parroquia vino a ser hasta el 4º siglo. Imagínense, 4 siglos después comenzamos a ver ese concepto de iglesia como lo que nosotros entendemos hoy en día. El concepto de parroquia, el concepto de catedral, ese concepto en el 1er siglo simplemente no existía. Lo que existía era la iglesia estaba en la casa de alguien. Por ejemplo, una de las prácticas que nosotros observamos en este concepto de grupo es Hechos capítulo 2, versículo 46, dice, y perseverando los hermanos que habían respondido al evangelio, la predicación de Pedro, dice que perseverando unánimes cada día en el templo. Y dice la Escritura, partiendo el pan, ¿en dónde? En las casas. Dice que comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Usted se da cuenta que esta dimensión pública y esa dimensión privada, esa dimensión formal e informal, esa era la vida de los hermanos en la iglesia primitiva. La iglesia básicamente explotaba no solamente el concepto público, pero el concepto privado. Dice las casas. Usted ve, por ejemplo, en el capítulo 5, dice la Escritura, y todos los días los hermanos, todos los días, la iglesia todos los días, en el templo, y dice la Escritura, por las casas, plural, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Fuera que estuvieran públicamente en el templo o fuera en las casas, usted se da cuenta que la palabra no cambiaba, el mensaje era el mismo. Lo que hacían era que enseñaban y predicaban a Jesucristo. O sea que aquí no estamos hablando asunto de contenido, mensaje. El mensaje, sea que sea una persona, sean 2, sean 5, o sean 10,000 personas, el mensaje, ¿qué más vamos a predicar? ¿Qué más vamos a enseñar? La persona de Cristo, la obra de Cristo. La obra de Cristo, dice la Escritura, que no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Sea con 1 o sean 1,000. It doesn't make any difference. Pero usted se da cuenta que esta dimensión, esa dinámica es importante. Porque la dinámica no es solamente el concepto público. Usted ve más adelante, por ejemplo, el capítulo 2 y el capítulo 5 es dentro del concepto Jerusalén. Ahí encontramos el concepto templo, el templo. En el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Pero usted ve, por ejemplo, más adelante en el capítulo 20 del libro de los Hechos, ya no están en Jerusalén. ¿Están en dónde? ¿Se recuerda? Hemos venido estudiando esta porción de la Escritura. Ya aquí está el apóstol Pablo en su 3er viaje misionero. Ya él salió de Jerusalén. Ya aquí estamos nosotros en Éfeso. Ya estamos nosotros. Aquí el apóstol Pablo está haciendo un discurso y lo está haciendo a los hermanos que están en Mileto. Pero usted se da cuenta que la iglesia es la iglesia en Éfeso. Escuche este texto que me mandó la hermana Yesenia esta mañana. Mire lo que dice. Hey pastors, dice, missing Berea Bible Church. I am enjoying myself, but I cannot wait to be a Berea Bible Church
next Sunday. Lord willing, I made it to Greece safely, and then to Philippi. Today or tomorrow, we're going to Berea, and then to Thessalonica. Ahí anda la hermana. La hermana anda por allá. Usted se da cuenta que el apóstol Pablo está escribiendo a una iglesia en Éfeso. Y en la iglesia no hay templo, no hay templo. Pero mire la dimensión no se pierde. Usted ve el pasaje bíblico y como nada que fuese útil, dice el apóstol Pablo, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente. Aunque no hay templo, el concepto público no se pierde. Pero usted se da cuenta, el versículo dice, ¿y por dónde dice? Por las casas. En otras palabras, hermano, mire, si usted y yo estamos satisfechos con venir los domingos en la mañana, gloria al Señor. Pero de alguna manera usted y yo necesitamos involucrarnos en un ministerio más íntimo. Está bien, hermano, que nosotros podamos disfrutar el ministerio público más formal, donde usted no puede hacer una pregunta. Ahí está usted, es monótono, es básicamente usted está escuchando y si usted tiene preguntas, que Dios lo bendiga hasta la próxima semana. O si usted tiene oportunidad de sentarse con el pastor entre semana, poder decir, pastor, usted dijo esto el domingo, what do you mean by this? Usted se da cuenta, en la dinámica de grupo, en la dinámica de casa, hay oportunidad. Hay oportunidad no solamente de ser enseñado, pero hay oportunidad increíble para poder dialogar. Hay una dinámica que la iglesia bíblica no puede perder. La evidencia bíblica en cuanto al ministerio, no solamente público, pero casero, está en las hojas de la Escritura y necesitamos nosotros respetarla. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, el ejemplo del Señor Jesús, el Señor Jesús agotó ese concepto de las casas. El Señor Jesús no solamente tuvo un ministerio público, es más, el ministerio más significativo que usted ve en los evangelios de parte del Señor Jesús es cuando está solo, con un par de discípulos o está dentro de una casa. Usted aprende lecciones contundentes, increíbles. Muchas veces pensamos que públicamente es lo eminente, lo predominante. No necesariamente. Usted ve el ministerio del Señor Jesús y dentro del concepto hogar, dentro del concepto casa, ocurren cosas que muchas veces no pueden ocurrir en lo público. Y desafortunadamente muchos de nosotros nos limitamos y estamos contentos. I made it to church on Sunday, and that's enough, and that's Christianity for you. Hermanos, yo quiero animar a la congregación a que de una de otra manera, hermanos, podamos nosotros ver esa dimensión y que podamos nosotros ver el beneficio y que podamos ver, hermanos, la riqueza que hay cuando ya sea usted abre la puerta de su casa y usted instruye a sus hijos a servir a la iglesia del Señor. Ese día no es para usted, ese día es para la iglesia del Señor y poder servir sacrificialmente. Es una belleza poder traer esa dimensión, no solamente pública, pero en una manera más íntima, una manera más privada, una manera donde puede haber una dinámica diferente, con más diálogo, hay más riqueza. Y cuando yo pienso, por ejemplo, en mi vida personal, no solamente en vida de discipulado, cuando yo apenas estaba comenzando en mi vida cristiana, las cosas que yo aprecio grandemente, altamente, fue cuando mis mentores estuvieron allí disponibles a responder las preguntas, las incógnitas que simplemente, no solamente preguntas, no solamente, la vida cristiana no es un asunto solamente intelectual, pero aún mis propias actitudes. Porque usted se da cuenta, en un momento público, en una situación pública, todos somos lindos y bonitos. Mire, por ejemplo, Warner, bien vestido, yo bien vestido, el hermano, bueno, pero ahí va. Pero usted se da cuenta, mire, vamos bien, nos miramos muy bonitos todos. Pero ya cuando nosotros interaccionamos en una manera más personal, más privada, en el hogar, ahí salen ¿qué cosa? Ahí salen los monstruos internos, ¿no es cierto? Ahí hacemos cola, entonces ok, vamos a orar por la comida y no hemos orado, ya está el hermano en la cocina ahí. Le salió el monstruo ¿sabe? Me first, ¿no?
le salió el monstruo de yo no me espero por nadie, ni siquiera para orar. Yo tengo que estar en primera línea porque si no se acaban los tamales. Y entonces, de repente está el hermano ahí, el hermano Omar ve al hermano y dice, man, el hermano en la iglesia se mira tan lindo, tan bonito. Yo no sabía que un hombre, este hermanito, más egoísta que el egoísmo. Y ahí ya se ven colores que no se ven públicamente. Ahí ya se ven matices que no se ven de otra manera. Por eso la Escritura nos enseña a aprovechar esa oportunidad. Usted se da cuenta que hay un dicho que dice, ¿quieres conocer a Andrés? Vive con él un mes, ¿no es cierto? Y entonces ya vivimos y entonces ya nos damos cuenta. Y hermano, aquí no es un asunto de alarmarse. Aquí no es un asunto de wow. Aquí es un asunto de ministerio. Si usted observa, por ejemplo, este episodio es increíblemente precioso. Porque en este episodio encontramos nosotros al Señor Jesús. Usted ve, por ejemplo, el capítulo 26 del libro de Mateo. Dice la Escritura de la siguiente manera. Mire lo que dice este pasaje. Dice, el capítulo de Mateo. Mire qué interesante este pasaje bíblico. Aquí encontramos básicamente disciplinas importantes en la iglesia. Pero mire conmigo este pasaje bíblico. Mateo capítulo 26 dice de la siguiente manera. Y estando Jesús, ¿en qué ciudad? Betania. Ahora, usted se recuerda que Jesús hizo bastante historia en Betania. Ahí en Betania ocurrieron muchas cosas. ¿Se recuerda qué ocurrió en Betania? Ahí el Señor hizo un milagro. Y ahí el Señor Jesús resucitó ¿a quién? A Lázaro. Ahí estaba Marta y María. Ahora, aquí en este episodio, capítulo 26, no está el milagro, no ha ocurrido el milagro. Pero es muy interesante que ahí está Lucas, el que había muerto. Ahí estaba en este evento. Y esto lo podemos corroborar. Es más, usted puede hacer un pequeño estudio. Mire, usted puede hacer, por ejemplo, usted puede agarrar la Biblia y hacer lo que yo hice. Aquí yo hice, por ejemplo, una Biblia paralela. Y entonces, los 3 evangelios, el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos y el evangelio de Juan, básicamente datan ese evento. Y entonces encontramos nosotros a Mateo, Marcos y Juan. Y entonces ellos están viendo el mismo evento, pero de una perspectiva diferente. Eso es lo que se llama básicamente, una Biblia paralela. Eso es lo que usted puede hacer. Ve usted el mismo pasaje y entonces usted ve ese mismo pasaje y usted está viendo cómo lo presenta Mateo, cómo lo presenta Marcos, cómo lo presenta Juan. El mismo evento. Y usted comienza a observar destellos y diferencias. Mire, por ejemplo, dice el libro de Mateo, dice la Escritura de la siguiente manera. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. En casa de Simón el leproso. Ahora, hermano, conforme a la costumbre, y hermano, esa es parte de nuestro entendimiento, no existía tal concepto de comer con un leproso. Es más, el que tenía lepra era básicamente por ley, era sacado del pueblo. Cuando nosotros leemos que estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, lo que eso significa que Simón había sido leproso. La lepra se le había ido, pero el apodo le había quedado. Básicamente, él ya estaba en la ciudad. Él tenía casa. Y dice que estaban en casa de Simón. No sabemos mucho del Simón, pero sabemos que de alguna manera, tal vez a través del ministerio del Señor Jesús, el Señor lo había sanado a Simón. Y Simón estaba tan agradecido que cuando llegó a Betania, le hizo un banquete. Y entonces aquí estamos básicamente. ¿Por qué digo que es un banquete? Si usted se da cuenta, mire, por ejemplo, están básicamente en casa y están en la mesa. Ahora, usted observa, eso nosotros no lo podemos hacer públicamente. Pero en casa nosotros podemos hacer y aprovechar esa dimensión. Usted está en casa, por ejemplo, ya en casa es un ambiente bastante cómodo, donde usted puede quitarse la chaqueta, usted si le dan permiso se quita los zapatos. El ambiente es bastante informal, es más tranquilo. Usted ve, por ejemplo, algunas culturas que nosotros vivimos, por ejemplo, la cultura hispana es una cultura bastante relajada.
usted ve, por ejemplo, entre los italianos es aún mucho más relajado. Todo ocurre alrededor de la mesa. Usted se sienta, por ejemplo, en las ocasiones que nosotros hemos tenido la oportunidad de estar en Italia, usted se sienta a la mesa y son 4 horas de comida. Son 4 horas y lo normal. Eso es lo normal. O sea que la comida es una ceremonia. Usted quiere hacer un negocio, va alrededor de la mesa. El cafecito. El antipasto, el pasto, el pospasto y pasto. Cuando usted viene a dar, es una vaca. No, usted ha comido todo pasto todo el día. O sea, 4 horas, si usted puede imaginar. Y la realidad es que usted está relajadamente, usted está tranquilo. Usted se da cuenta, en las culturas, por ejemplo, de los árabes, por ejemplo, practican el concepto, por ejemplo, de estar a la mesa relajadamente alrededor. O sea, es algo natural. Y esa idea, ese concepto está ocurriendo en la casa de Simón el leproso, o por lo menos de que había sido leproso, pero se le quedó el nombre leproso. Imagínese usted. Imagínese solo el Simón el leproso, como que la cosa no va muy bien, ¿verdad? Pero es un buen recordatorio de la experiencia que tal vez él tuvo con el Señor Jesús. Y entonces dice la Escritura, mire qué interesante lo que dice. Continuando, dice que estaban en casa de Simón el leproso y dice que vino a él una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de gran precio, y lo derramó, dice, sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. ¿Usted se da cuenta de lo que está ocurriendo? Dice que vino esta mujer con un vaso de alabastro, de perfume de gran precio. Ahora, todo esto está ocurriendo. Está ocurriendo en el margen de la casa de Simón el leproso. Ahí está el Señor Jesús. Dice que vino esta mujer y vino, dice, con un vaso de alabastro de perfume. Y el libro de Mateo dice de gran precio. Ahora, usted observa, por ejemplo, en el libro de Juan, la perspectiva que Juan nos proporciona. Juan dice de la siguiente manera, dice que 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, a quien había resucitado de los muertos. Ahí estaba Lázaro. Y le hicieron allí una cena. Ahora, solamente piense usted, ahí está Simón, el que había sido leproso, que es muy seguro que el Señor Jesús lo había sanado. Y ahí estaba Lázaro. Y el Señor Jesús lo había levantado. Imagínese usted qué tipo de conversación tenían entre ellos. Can you think of it? Por un momento. Por lo menos con imaginación santa, se puede imaginar la conversación que tenían back and forth ahí. ¿Y qué significa estar muerto 4 días? Man, ¿y cómo te herían los pies? ¿Qué significa ahí adentro estar ahí? Imagínense, ayer estuvimos, por ejemplo, en el funeral del hermano John, y entonces estaba el cadáver, estaba abierto, y lo enterraron con lentes. Imagínese usted. You ask why. No le va a preguntar ahí, porque, no, ¿verdad? Pero usted se pregunta, ¿por qué? Con lentes. Tal vez para ver la venida del Señor Jesús con más claridad. Who knows? ¿Por qué? Imagínese usted, Lázaro, había estado muerto, Lázaro. ¿Se imagina la conversación que tenían con Simón, que había sido leproso? Yo me imagino que esa conversación fue deep. Increíble. Y dice el versículo bíblico, mire, y haciendo allí una cena, Marta servía, y dice la Escritura que mientras ella servía, dice que estaban sentados a la mesa con él. Y entonces María tomó, no sabemos cuál María, es muy probable que era la María, hermana de Lázaro. Y la deducción esa es que Marta y María y Lázaro ocurren en otros episodios simultáneamente. Es muy probable que era la hermana de Lázaro. Es muy probable que aquí está María, y María está altamente agradecida con el maestro. Ahora, usted se da cuenta que dice la Escritura que 6 días antes de la Pascua, usted se da cuenta que aquí nosotros encontramos un momento pivotal en la vida del Señor Jesús. Aquí encontramos que ya la siguiente semana Él ya está en la cruz. Él ya está, ya esa es la última semana. Y antes de esa última semana,
le hacen un banquete al Señor Jesús. Está Lázaro, ahí está Marta, ahí está María, no sabemos quién más está ahí. Juan nos informa. Dice, es más, dice que María, dice que tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio. Y dice que ungió los pies de Jesús y dice que los enjugó con sus cabellos. Y dice que la casa se llenó del olor del perfume. Ahora, usted se da cuenta que Mateo solamente nos dice que fue un vaso de alabastro de perfume de gran precio. Solamente. Juan nos provee más detalles. Dice que era de nardo. O sea, que era exquisito. Usted lee Marcos, por ejemplo. Marcos nos habla y nos dice que el versículo, ¿por qué ha hecho este desperdicio? Le dijeron los discípulos de este perfume. ¿Por qué no podía haberse vendido por más de 300 denarios? O sea, Marcos nos da una cantidad aproximada de lo que ese perfume costaba. Y dice que costaba como 300 denarios. Ahora, un denario en ese tiempo, un denario era igual al pago de un obrero por día. Ahora, usted puede hacer la matemática. Ese vaso de alabastro costaba por lo menos un año de trabajo, aproximadamente. Ahora, ¿quién podía darse ese lujo? Los discípulos reaccionaron a esa situación y la pregunta básicamente, ¿por qué no se vendió este perfume por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres? Dice. Ahora, para nosotros ¿me entiende? Inaudito poder pensar un perfume, 300, el trabajo de un año de un obrero, demasiado. Para nosotros, para mí por lo menos, que yo no soy dado a los perfumes. El perfume, uno de los perfumes más caros que yo he tenido es el del Salvador, con limón, usted sabe, no tengo problema. Pero hice una pequeña investigación y entonces encontré, por ejemplo, los 10 perfumes más caros en el mundo hoy en día. Y usted se da cuenta que en la lista de los 10 perfumes más caros, la lista aparece Chanel, número 5. ¿Alguien tiene Chanel por ahí? ¿Alguien? Ok, más o menos por ahí. Esto ahora, tiene que haber una diferencia. Si es auténtico, si lo compró en la pulga, es muy seguro que no es. Pero si lo compró usted en esos tiendas de departamento, es muy seguro. Por ejemplo, aquí tengo yo este es Ralph Lauren, La Rail, no sé cómo se llama. Este que está acá, imagínese usted que son 4 onzas y media, esto que está acá. Este que está acá. 4 onzas y media. Por ejemplo, una onza de este cuesta $900. La única diferencia de esto a esto es que este no es original. La única diferencia. Pero imagínese usted $900 la onza. $900. Para mí es incalculable. Ese es uno de los más, de la lista de los 10 más caros, este es uno de los más chafitas. Este que está acá es Chanel. Pero este es Chanel number 5, este no tiene ni siquiera número. Este no tiene número. Pero usted se da cuenta, mire, el Chanel cuesta 334 la onza, $334, la oncita. Que, ¿me entiende? Esto yo no sé cuánto, ni siquiera tiene onza. Aquí está, 1.7 onzas. ¿Usted se da cuenta cuál es el más caro? Mire, el más caro, increíble. Mire, el más caro es el que ve usted ahí en pantalla. ¿Lo tiene usted por ahí, tal vez? Mire, este se llama Cleve Christian Perfume. Por lo menos tiene el nombre Christian. Por lo menos, usted sabe, estamos ahí estamos por lo menos en la comunidad. Y este que está acá cuesta $215,000, $250,000. $250,000. Hay solamente 10 botellitas disponibles, 10 botellitas. 5 para hombre, 5 para mujer. Así que si usted no tiene el suyo, apresúrese, porque si no se acaba. Imagínese usted, inaudito. Usted piensa, ¿cómo es posible? Ahora, usted se da cuenta que un perfume caro, más de 300 denarios. ¿Quién tiene ese lujo?
Esto básicamente es extraordinario, extravagante. Esto no es normal, eso no es normal. Y entonces dice que esta mujer, que Juan nos dice que es María, vino y rompió, dice. Dice la Escritura que rompió el vaso de alabastro, lo derramó sobre la cabeza, los pies del Señor. Y toda la casa, dice, se llenó de olor fragante. Imagínese usted, increíble. Aquí encontramos nosotros una mujer que dijo, mira, este perfumito, este Cleave Christian Perfume, este que está acá, es más, este es muy grande, este es muy chiquito, imagínese usted, lo quebró ahí y dice que lo derramó sobre los pies del Señor Jesús. Ahora, usted lee la historia, por ejemplo, usted lee, ¿para qué se usaban esos perfumes? Se usaban con el estricto propósito de consagrarse con los grandes, específicamente los reyes, o para la sepultura. Usted ahorraba todo lo que pudiera. Un año, imagínese usted un año de trabajo para que en su sepultura hubiera una sepultura con perfume, con olor. O si usted quería consagrarse o congraciarse con el rey, usted lo recibía y lo recibía quebrando un alabastro, un vaso de alabastro. Y la pregunta, ¿qué está pasando acá? Señor Jesús está ¿en dónde? En una casa. Están en la mesa. Esta mujer entra, quebró el alabastro. Usted se da cuenta, mire, si hay solamente 10 de este Cleave Christian Perfume, solamente 10, usted lo va a cuidar con mucho cuidado. Mucho cuidado. Esta mujer no tuvo absolutamente ningún problema. Aquí esta mujer básicamente lo que está diciéndole al Señor Jesús es, Señor, tú eres digno. Tú eres digno. Tú eres el Rey de los cielos. Tú eres digno no solamente de esto, pero tú eres digno aún de más. Usted se da cuenta que la Escritura continúa diciendo, y usted se da cuenta que hay un giro muy interesante. Y dice la Escritura, mire, el versículo continúa diciendo en el versículo 8, dice, al ver esto, dice que los discípulos se enojaron. Los discípulos se enojaron. Al ver esto, los discípulos se enojaron. ¿Usted se da cuenta de eso? Aquí hay una reacción. Aquí no solamente hay una devoción extravagante de parte de la mujer, pero aquí hay también una respuesta, y hay una respuesta excesiva de parte de los discípulos. Dice que se enojaron. No solamente dice que se enojaron, pero Marcos dice lo siguiente. Dice que al ver esto los discípulos, dice que dijeron, ¿por qué no podía haberse vendido por más de 300 denarios y daron a los pobres? Y dice que murmuraban en contra de la mujer. Murmuraban. No solamente hubo enojo, pero hubo murmuración. Ahora usted se da cuenta que dice la Escritura, mire lo que dice, y entendiendo Jesús, dice la Escritura, entendiendo Jesús. ¿Qué es lo que está pasando? Es una dinámica muy interesante. Esa dinámica de ver el sentimiento de enojo de parte de... Eso se pierde en lo público. En lo público aquí se pierde. Pero dentro de la casa, dentro del hogar, eso es una riqueza tremenda. Pero usted se da cuenta que la tendencia nuestra, ¿cuál es? La tendencia es a cubrirnos. No queremos que los monstruos externos salgan. ¿Qué va a decir la gente? Pero la dinámica linda que nosotros vemos en el grupo, en la casa, es que los evangelios nos ayudan a ver no solamente el concepto de casa, mesa, pero lo más importante, el sentimiento del corazón. El sentimiento. Usted se da cuenta que el Señor Jesús no está interesado en el perfume. Chanel, lo que le quiera,
el interés no es ese. ¿Cuál es el interés? El corazón del hombre. Y eso está ocurriendo en un hogar, en una casa. Y se están viendo sentimientos. Sentimientos no solamente de enojo, pero sentimientos de murmuración. Hay un descontento, hay una respuesta ante la devoción excesiva, extravagante. Hay una respuesta y hay una respuesta increíblemente rotunda, excesiva, de enojo, de murmuración. Y usted se da cuenta que dice la Escritura que los discípulos se enojaron. Pero usted lee Juan, capítulo 12, y dice la Escritura, versículo 4, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregarlo, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidaba de los pobres, sino porque era ladrón. Teniendo la bolsa, sustraía de lo que le echaban en ella. O sea que aquí hay un complot. ¿Quién está atrás de los discípulos? Aquí atrás de los discípulos está Judas. Es probable que Judas dijo, ¿cómo es posible esto? ¡Qué desperdicio! Y entonces animó el voto de los discípulos, porque si usted se da cuenta, cuando usted comienza a comparar la practicalidad de las cosas a la belleza de las cosas, siempre la practicalidad va a ganar. Siempre. O sea, buscamos siempre lo práctico, lo común, no buscamos la belleza, no buscamos lo elaborado. Pero usted se da cuenta, esta extravagancia, esa devoción extravagante de no tener absolutamente, ¿sabes qué? Yo sé lo que cuesta esto. Yo sé lo que cuesta ese perfume, yo sé lo que cuesta. Pero yo sé lo que cuesta el valor, yo sé lo que cuesta la persona que está enfrente de mí. Yo sé lo que es el Señor Jesús. Usted se da cuenta que Judas no apreciaba al Señor Jesús. ¿Cuál era el motivo de él? El motivo de él, ¿cuál era? Era ladrón. Él lo que andaba buscando no era una devoción extravagante a la persona del Señor Jesús. Lo que buscaba, ¿sabe lo que era? Era dinero. Ese era un desperdicio. Ese era un desperdicio. Y entonces vemos nosotros, mire, todo esto está ocurriendo ¿en dónde? En un hogar. Esta lección que estamos en este momento aprendiendo, esta lección va alrededor de un concepto no público, sino en el hogar. Y usted se da cuenta de lo que hace el Señor Jesús. El Señor Jesús hace tres cosas importantes. Mire, aquí Jesús no solamente defendió a la mujer, Jesús justificó a la mujer y Jesús veneró a la mujer. Usted se da cuenta, Jesús defendió, Jesús justificó y Jesús veneró a la mujer. Mire, por ejemplo, el pasaje dice que entendiendo Jesús les dijo, mire la pregunta, ¿por qué molestáis a esta mujer? Esa es una pregunta de retórica. Si usted observa, por ejemplo, en los otros evangelios, básicamente lo que dice es, ¿por qué molestáis a esta mujer? Dice el libro de Marcos, dejadla. Buena obra me ha hecho. O sea que cuando el Señor Jesús dijo, al entenderlos, dijo, aquí viene la enseñanza. ¿Qué es lo que está pasando? Aquí hay una devoción extravagante, pero también hay una reacción extra dura de murmuración. Al verse el Señor Jesús esto, aquí hay discrepancia. Jesús está pensando una cosa, la mujer está pensando una cosa, los discípulos están pensando en otra cosa. Es momento de aprender. It's a teaching moment. Usted se da cuenta, muchos de nosotros, nuestra tendencia, ¿sabe cuál es? A cubrirnos, que nadie sepa
mis cosas, mis cuitas adentro. ¿Qué van a decir? Usted se da cuenta que los evangelios nos ayudan en un ambiente no público, sino en un ambiente más privado, a ver los sentimientos de la gente. Los sentimientos suficientes para que el Señor Jesús pueda venir y pueda corregir nuestro camino, nuestra manera de pensar. Aquí el Señor Jesús no solamente, se da cuenta usted, con la pregunta, no solamente está defendiendo a la mujer, pero mire conmigo lo que el Señor Jesús hace. Observe usted conmigo, mire la pantalla, mire lo que el Señor Jesús hace. Mire conmigo, 1, 2 y 3. El pues después de la pregunta es un equivalente a un por qué. O sea que el Señor Jesús no solamente está básicamente defendiendo a la mujer, pero está justificando su accionar con razones sustanciales. Mire la primera razón. Pues ha hecho conmigo la buena obra. Ha hecho conmigo la buena obra. ¿Por qué? Porque Él es el Rey. Él es digno, no solamente de quebrar un vaso de alabastro. Él es digno. Buena obra ha hecho. En otras palabras, discípulos míos, ustedes tienen que ajustarse. Ustedes tienen que crecer. Su servicio y devoción debería de ser como esta mujer que no escatimó. No escatimó. Ella no dijo, y si lo hago me quedo sin perfume, muero, ¿y qué va a pasar conmigo? No. Esta mujer reconoció con quién estaba tratando. Número 2, mire lo que el Señor Jesús dice. Dice el Señor, porque siempre tendréis a los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Increíble, hermano, de llegar a una determinación, a un punto que cuando se trata que vamos a tratar con nuestro Señor y Maestro Salvador Jesucristo, no podemos tratarlo como cualquiera. Hermano, hay una teología barata hoy en día. Oh, Jesús es mi amigo, y de amigo nos vamos y no pasa de amigo. Jesús es su amigo y es mi amigo. Pero Él es más que amigo. Él es el Rey soberano. Él está sentado en su trono de gloria. Su amigo no merece. Cliff Christian, no. Tal vez un limón, perfume salvadoreño. No es salvadoreño solamente, porque he estado también en otros lugares de Latinoamérica que también acostumbran ese perfume. O sea que no es exclusivo de allá, de la tierra, ¿verdad? Tierra Santa, hay que poner ahí atención. Pero allá se usa y no hay problema. Pero usted se da cuenta, Jesús es digno. Él no es solamente mi amigo. A mi amigo, mira, aquí está el limoncito. Pero a Jesús no lo vamos a tratar con dignidad. Porque Él es mi Señor, mi Maestro. Él es el que merece todo honor y toda gloria. Número 3, mire lo que el Señor Jesús está haciendo. No solamente el Señor Jesús está defendiendo a la mujer, pero está también justificando a la mujer. Y mire qué interesante lo que dice el versículo último, el versículo 13. De cierto os digo. Usted, mire, busque esa frase en el Nuevo Testamento. De cierto os digo. Es una frase introductoria para decir algo de gran valor. Es básicamente una fórmula. Es una fórmula literaria que lo que quiere decir, lo que les voy a decir en este momento, apúntenlo. Y dice el Señor Jesús, mire conmigo, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que esta mujer ha hecho en memoria de ella. No solamente la defendió, la justificó, pero ¿sabe lo que está haciendo? La está venerando, no a un punto de ser adorada. Aquí no hay veneración en el sentido religioso de la palabra, sino en el sentido de conmemoración.
¿Qué es lo que esta mujer hizo? ¿Sabe lo que esa mujer hizo? Mire, toda persona que responde al Evangelio de Jesucristo, responde al Evangelio de Jesucristo, y el Señor nos deja aquí en la tierra. Y el Señor nos enseña buenos ejemplos de lo que debería de ser nuestra devoción a Jesús. Este es un ejemplo de nuestra devoción a Jesús. Nuestra devoción a Jesús no puede ser medida en términos de sobras, lo que me sobra, lo que no me cuesta. Voy a traer a la iglesia la silla que ya está, la pata ya está aquí. Traiga la nueva, la que usted se va a comprar. Esa, tráigale al Señor Jesús esa silla. No le traiga la chueca. Ya no tengo, ya mi televisor ya no sirve, voy a comprar uno nuevo, plasma. El otro lo voy a donar a la iglesia. ¿Cuál es la mentalidad que tenemos? Las obras, lo que no sirve, lo chueco. El Señor Jesús dice, mira, esta mujer es un ejemplo de los que responden al Evangelio. Es un ejemplo de cómo debe de ser nuestra devoción al Señor. Nuestra devoción al Señor debe de ser extravagante. No nos limitamos. Es el Señor Jesús. Es mi Rey y Señor. Y Él lo merece todo. Por eso cuando usted comienza a ver, dice la Escritura básicamente, y en base a eso, mire, la lección está básicamente entre la devoción extraordinaria y la reacción extrema. Enojo, murmuración. ¿Cómo es posible? ¿Sabe por qué hablamos de esa manera? ¿Sabe por qué criticamos a los que tienen una devoción extraordinaria, una devoción extravagante? ¿Sabe por qué? Porque nosotros no la tenemos. Nosotros, discípulos, estamos acá, nos enojamos con los que están entregados y entonces decimos, ¿cómo es posible? El hermano no tiene vida. El hermano... No solamente hay enojo en nuestro corazón, porque no tenemos ese tipo de devoción extravagante, pero muchas veces terminamos en murmuración. El Señor Jesús dice, hey, discípulos, vengan, siéntense. Y siéntense bien. Esta mujer es un ejemplo. Y usted se da cuenta, gracias al Señor, hermano. Esta mujer es un ejemplo. Mire. Gracias al Señor que esta María, si es la María, describe Juan, que es posible, casi seguro, esta María no dijo ni siquiera una palabra, ni una palabra. En otras palabras, ella no vino y dijo, oye, aprendan, yo soy la buena. No hay ni siquiera una reseña, ni una reseña suficiente para usted y para mí entender que cuando usted y yo somos ejemplos para el reino, cállese, cállese. It's okay. Pero aquí está el Señor Jesús levantando un ejemplo, venerando un ejemplo para memoria suya y mía. Este debería de ser el tipo de devoción que usted y yo tenemos para nuestro Señor Jesús. Por eso cuando usted ve, por ejemplo, mire, Swindoll correctamente comenta que la gente de hoy en día opera bajo esta mentalidad pobre. Y él dice, ve usted, la función todavía gana más votos que la devoción. La practicidad siempre va a ganar sobre la belleza. Mientras lo blanco y negro sean más baratos, los colores serán despreciados. Mi hermano, si usted tiene colores y usted tiene vaso de alabastro, y si usted tiene un perfume caro, hermanos, los colores para el Señor, la extravagancia para el Señor, tiene su lugar. Es más, hermanito lindo que me escucha hoy en día, usted y yo no tendremos perfumes caros. Tal vez lo único que tenemos es el limón. Pero usted tiene una vida. El Señor Jesús no anda alrededor
de los vasos, alabastro, perfume. No. El Señor Jesús anda alrededor de su vida, pero no una vida a medias, sino una vida entregada al Señor Jesús. Hermano, una vida donde usted se quiebre en sacrificio vivo, agradable, delante del Señor. Por eso, hermano, cuando usted piensa en esta lección, Jesús, al defender, justificar y venerar a la mujer, lo que nos está enseñando es el desarrollar una devoción extravagante para nuestro Dios. Mire, esto significa no, hermano, escatimar nuestra vida para nosotros mismos, sino quebrar el vaso de nuestra vida en devoción a Dios. Quebrar su vaso, su vida, gastarla, gastar su vida por el Señor. Por eso yo le pregunto a usted hoy en día, ¿ya quebró el vaso de su vida en devoción a Dios o hay reservas? No me voy a gastar, lo voy a para mi entierro, para mi funeral, para mi retiro, ¿Y el Señor? El Señor está aquí. El Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Mi pregunta es para usted. Mi pregunta, ¿ya quebró usted el vaso de su vida en devoción a Dios? ¿Se siente ya el olor de su servicio extravagante en honor a Dios? ¿Ya se siente? Se llenó la casa del perfume. Usted está viviendo para usted y solamente para usted. Hermano, ¿sabe dónde ocurrió todo esto? En la casa. No públicamente, en la casa. En este momento está ocurriendo acá. Hermano, estamos hablando del ministerio de visitación y crecimiento en las casas. Eso que estamos describiendo en este momento, esa devoción extravagante debe de multiplicarse y debe de ocurrir en el corazón de cada uno de nosotros, en lo privado, donde quiera que nosotros nos reunamos entre semana, donde quiera que nosotros abramos el libro de Dios, donde hayan dos discípulos que desean realmente honrar al Señor, allí esa casa se debe de llenar del perfume, quebrando nuestras vidas en servicio, en devoción, extravagantemente al Señor. La Escritura nos enseña, los Evangelios, el Señor Jesús nos enseña y nos dice, el que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mire lo que dice este pasaje, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y el Evangelio, la salvará. Ni usted y yo podemos preservar nuestra vida, sino solamente para el Maestro. Usted y yo necesitamos ser como ese perfume de alabastro que se quiebra en devoción extravagante delante del Señor y le dice, Señor, no hay reservas. Yo te quiero servir porque tú eres el Rey. Tú eres mi Señor. Tú lo mereces todo. Incline su rostro en este momento y hable con Dios. Incline su rostro y hable con el Señor. Amantísimo Padre Celestial, qué lindo es venir delante de tu presencia y exponernos a tu palabra. Señor, qué bueno es meditar en ella y ver que es inevitable el ministerio de las casas, el ministerio de crecimiento en la iglesia, esa intimidad del hogar. ¿Cuántas cosas pasan ahí? Es ahí en ese núcleo y en esa intimidad donde muchos de nosotros hemos crecido de maneras increíbles. Es ahí donde hemos expuesto nuestro corazón
negro, enojo y murmuración, y hemos sido atendidos por el Señor Jesús. Señor, quiero darte las gracias. Te doy gracias, Señor, por tus bondades. Te doy gracias porque podemos abrir tu palabra y crecer en ella. Señor, te damos gracias, Padre bendito, porque nuestro mayor deseo es quebrar nuestro vaso, nuestra vida, quebrarlo para tu honor y tu gloria. Perder nuestra vida por causa de ti, oh Señor, del Evangelio. Ahí hay salvación, ahí hay vida eterna, allí deseamos estar. Señor, te ruego que el perfume de nuestra devoción extravagante en honor a ti se pueda sentir, que podamos llevar olor de salvación a los que están a nuestro alrededor. Señor, te doy muchísimas gracias, porque tú eres, Señor, lindo y tú obras de maneras especiales. Señor, bendice a tu pueblo y ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que podamos, Señor, cada uno de nosotros, unos con los otros, acercarnos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras y poder, Señor, crecer y crecer, Señor, a la imagen y semejanza de nuestro Señor y Maestro Jesucristo. Que Él reciba todo honor y toda gloria. Señor, queremos nuevamente traer delante de tu presencia a nuestra hermana Marta Fonseca, para que tú seas con ella, que le bendigas, que le fortalezcas allí donde ella está. Dale fortaleza. Señor, quiero rogar que así como tú, Señor, prosperas todas sus cosas y su salud, que tú puedas también prosperar su alma. Señor, te amamos. Te damos todo honor y toda gloria. Señor, te damos, Señor, a ti todo el honor. Tú eres digno. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Y para tu gloria. Amén.